Hola, soy Edgar Eliud Beltrán Camacho y esto es la práctica 3 del Laboratorio de Sistemas Digitales. Bueno, la práctica consta de un circuito de 3 entradas, el cual contenga 4 compuertas lógicas y determinar su salida. Bueno, aquí tenemos, en el circuito empieza por un ground conectado a una batería de 5 volts y siendo la batería alimentando los LEDs que están conectados hacia su switch, cada uno su switch. A, B, C, que son las entradas. Siguiendo hacia abajo con una resistencia de 330 ohms cada LED y su ground. Después, dependiendo de la entrada conectado a la compuerta, tenemos una compuerta OR, una NOT, una AND y otra OR. Y tenemos un LED verde, el cual es la salida dependiendo del caso que nos pida la tabla de verdades, con una resistencia de 330 ohms y un ground para finalizar. Entonces, nos pide crear la tabla de verdades, la cual ya la tengo aquí, que sería de 8 casos. Empezaría como mitad de los casos es cero. Y la otra parte sería unos. Acá vendría siendo la mitad, o sea, sería cero, cero, uno, uno, cero, cero, uno, uno. Y en la C vendría siendo la mitad de la mitad. O sea, uno, cero, uno, cero, uno. Y así seguido. Y la salida sería ya hacer los casos en el circuito, el cual en el primer caso nos pide que las entradas sean cero. Entonces, las entradas son cero y vemos que la salida es cero. En otro caso nos dice A 0, B 0 y C 1. Entonces encendemos la entrada C y vemos que la salida es cero. En el otro caso es 0, A 0, B 1 y C 0. Entonces encendemos solo la B y vemos que LED enciende. Entonces aquí la salida sería 1. En el otro caso nos dice A0, B1 y C1. Entonces encendemos C y vemos que la salida ahora es 0. En el otro caso nos dice A1, B0 y C0. Entonces solo encendemos el LED de entrada 1, la cual nos enciende el LED, entonces la salida también es 1. En el otro caso, A es 1, B es 0 y C es 1. A1, B0 y C. Entonces hacemos C y vemos que la salida ahora es 0 también. En el otro, en el penúltimo caso nos dice A1, B1 y C0. Entonces encendemos solo los A y B. Vemos que LED enciende, entonces la salida es 1. Y en el último caso nos pide las tres entradas encendidas. Encendemos las tres y vemos que la salida es 0. Esta es la tabla de verdad ya hecha con cada caso respecto a las entradas que nos pide.
Entonces, ya teniendo la tabla de verdad hechas, nos pide la práctica realizar la expresión booleana de este circuito, dependiendo de las compuertas en las que se utilice y obviamente la expresión final, o sea, de todo el circuito. Entonces, vamos a hacerla, el cual OR nos dice que tenemos entrada A, B y C. OR nos dice que es suma, adición, entonces es A más B. Not nos la niega, entonces nos va a negar la entrada C, como aquí. Entonces sería C negada. AND nos dice que es una tipo multiplicación, donde multiplica C negada por A más B. Entonces C negada, paréntesis que expresan la multiplicación de A más B. OR nos es igual que acá, solo que aquí ya da entrada aquí está conectada la entrada C. Vemos que C está antes del NOT, o sea, no alcanza a negar esa C, por lo que aquí solo sería la C. Ya teniendo esto, podríamos simplificar todo esto y nos daría como S, es decir, salida, es igual a esta C más la C negada que multiplicaría a más B. Aquí se simplificarían estas dos partes y solo pondríamos un, para así hacer la expresión más corta y más fácil de leer. Y esta vendría siendo la expresión final del circuito. Esto sería toda la práctica. Aquí solo nos pide hacer la tabla de verdades y la expresión booleana del circuito.